el día 1 y 2 de noviembre, es dedicado a los fieles difuntos por la Iglesia Católica, y siendo los mexicanos casi en su totalidad católicos, empiezan este día rezando por sus difuntos y acaban por brindar a su salud. Haciendo un paso de historia, encontramos que se rinde culto a los muertos desde la época prehispánica. Así vemos las ofrendas dejadas junto al difunto con todo lo que pudiera serle útil en su viaje para llegar al mundo de los muertos. Este es el principio de las ofrendas actuales, fusión pues pagana católica de estas tradiciones. El espíritu de la ofrenda actual es un rito respetuoso que toda la familia prepara para recordar a los que se han ido y que, según la creencia, regresan este día para gozar lo que en vida más disfrutaban. Para esta ofrenda, en un lugar principal de la casa se coloca una fotografía del muertito. Claro que si no se tiene, se coloca una calaca de cartón con el sombrero usado por el difunto y que se guarda para este fin, junto a los objetos personales y más queridos como su guitarra, instrumentos de trabajo, los cigarros, la bebida preferida, etc. Sobre una mesa se disponen los platillos tradicionales de nuestra cocina: mole verde y rojo, calabaza de tacha, tamales, aguas frescas. Todo esto lo adornan calaveritas de azúcar que llevan en su frente los nombres más socorridos de nuestro México. Dulces de diversas formas, animales, canastitas de flores, cruces, etc. También el campo rinde culto a la muerte, pues en él se han sembrado multitud de semillas de flor de cempasúchil que florean para adornar las ofrendas. Estas flores en jarros y floreros y simplemente formando guirnaldas son imprescindibles y representativos solo de esta fecha. Un papel muy importante en las ofrendas es el pan de muerto, bizcocho adornado con formas de huesos hechos de la misma masa y espolvoreado con azúcar. Resulta usual encontrarlos todo el mes de noviembre en las panaderías, las que por cierto están adornadas en estos días con pinturas efímeras en sus vidrieras y aparadores. Otra expresión que nos pasa inadvertida. No faltan los cirios encendidos en recuerdo de los ausentes y el copal quemándose en los ahumadores. Esto es tan importante por la creencia de que son los aromas los que atraen el alma que vaga. La visita a los cementerios se hace de obligación. Toda la familia llega a la tumba de un ser querido, escoba y plumero en mano, ya que hace un año que nadie se ha parado allí. La llenan de flores y juntos comparten la comida. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. La fiesta de muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es la única fiesta que se celebra cuando iniciaba la recolección o cosecha, es decir, es el primer gran banquete después de la temporada de escasez de los meses anteriores y que se compartía hasta con los muertos. Los mexicas heredaron de épocas antiguas a dos dioses, Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de Mictlán, la región de los muertos. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales, pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el señor y señora de la muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocaban entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas obsidianas y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perrito que era sacrificado el día de su funeral. Finalmente, el difunto llegaba ante la presencia de Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, los terribles señores de la oscuridad y la muerte. La tradición dice que entonces se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este detalle es muy importante, ya que con el tiempo estas ofrendas seguirán presentes en los altares de los muertos. Los sacrificios humanos se consideran como el tributo que los pueblos vencedores pagaban a sus dioses, y ellos a su vez alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, cuando alguien moría, organizaban fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Como en la antigua cultura egipcia, los antiguos mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje por el Chinahuapan del náhuatl Nueva Apan, en el río o sobre los 9 ríos, parecido al purgatorio, era muy difícil de transitar porque encontraría lugares fríos y calurosos. En la cultura china, por ejemplo,
En los aniversarios se quemaba incienso, se encendían candelas y colocaban ofrendas de alimentos sobre un altar. Eran los días en los que se recordaba las grandes deudas que se tenía con los antepasados. Los antiguos egipcios creían que el individuo tenía dos espíritus. Cuando fallece, uno va al más allá y el segundo queda vagando en el espacio, por lo que tiene necesidad de comer. Consideraban que este espíritu vivía en el cuerpo que ellos cuidadosamente habían embalsamado. De esta manera, el espíritu podía seguir existiendo. Este espíritu era quien recibía las ofrendas. Los poderosos hechizos de Isis resucitaron a Osiris, quien llegó a ser rey del mundo inferior, la tierra de los muertos. Hades, en la mitología griega, dios de los muertos, era hijo de Titán Cronos y de Titán Rea, y hermano de Zeus y Poseidón. Cuando los tres hermanos se repartieron el universo, después de haber derrocado a su padre Cronos, a Hades le fue concedido el mundo subterráneo. Ahí, con su reina Perséfone, a quien había raptado en el mundo superior, rigió el reino de los muertos. En la mitología romana se le conocía también como Plutón. El fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico. Este se celebraba ofreciendo sacrificios al Señor del cielo y de la tierra, Samain o Samán. La celebración se constituía en un día festivo llamado la Vigilia de Samán. La imagen de este dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz o guadaña en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de la Muerte. Ellos creían que el día anterior, el 31 de octubre, Samaín se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior. Estos habían estado confinados a habitar en cuerpos de animales durante todo un año como castigo por sus malas obras. Y en la víspera de la fiesta, el 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares o visitar a los vivos. Para proteger a estos, el sacerdote dirigía a la gente en ceremonias de adoración diabólicas en las que eran quemados como ofrenda caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y seres humanos, para apaciguar a Samaín y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. ¿Cómo entraron estas fiestas a la tradición cristiana? Cuando Constantino se convirtió en emperador romano, dictó una ley que declaraba el cristianismo como la religión oficial del Estado. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese cristiano o enfrentara la pena de muerte. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó el panteón del templo pagano, dedicado a todos los dioses, a la iglesia cristiana, dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasada por el Papa Gregorio III al 1 de noviembre, día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Aquí encuentra su origen el término Halloween. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Cuando los conquistadores llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, adaptaron sus creencias al calendario cristiano, el 1 y 2 de noviembre. Los españoles combinaron sus costumbres con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de los Muertos. El primero se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2 al resto de las personas queridas,